La luz dorada de las tardes se colaba por los ventanales de la vieja casa de piedra, tiñendo de magia el polvo que danzaba en el aire. Allí, entre estanterías repletas de libros y el aroma a madera antigua, crecimos Leo y yo, el ara. Éramos dos ramas del mismo árbol, retorcidas y entrelazadas desde la raíz. Leo, mi hermano mayor por 7 años, no era solo un hermano, era mi protector, mi primer maestro, el cómplice silencioso de cada travesura. Cuando yo era una niña, sus manos grandes y callosas me enseñaban a distinguir el canto de los pájaros en el bosque, a plantar semillas en nuestro pequeño jardín trasero, a construir fortalezas inexpugnables con almohadas. Él me leía cuentos de caballeros y dragones con una voz grave que me acunaba en la seguridad de su presencia. Yo, por mi parte, era su sombra, su admiradora más fiel, la única que conocía sus sueños más íntimos, construir algo grandioso, algo que perdurara, que hiciera justicia a la tierra que tanto amábamos. Nuestra familia no era de grandes fortunas, pero sí de profundas raíces. Heredamos una parcela de tierra con esa casa antigua y el jardín descuidado, un legado que Leo y yo prometimos honrar. Cuando nuestros padres fallecieron, la carga de la casa y el futuro cayó sobre sus hombros jóvenes. Yo apenas salía de la adolescencia, pero él ya se movía con la determinación de un roble. No fue fácil. Hubo inviernos crudos, veranos de sequía, y la tentación constante de vender la tierra y mudarnos a la ciudad. Pero Leo se aferró. Esta tierra es nuestra historia, el ara me decía, sus ojos brillando con una luz que solo él poseía. No podemos abandonarla. Juntos, haremos algo aquí. Y yo le creí. Le creí con cada fibra de mi ser. Compartimos un sueño que se convirtió en una obsesión para él y en mi ancla, transformar la parcela en un santuario botánico, un lugar donde la gente pudiera reconectar con la naturaleza, un centro de terapias y bienestar que honrara la herencia de nuestras plantas medicinales. Él se encargó de la visión macro, de los planos, de la búsqueda de inversores. Yo, con mi recién adquirida pasión por la botánica y el diseño paisajístico, me sumergí en la ciencia de las plantas, en la composición de aromas, en la creación de espacios que susurraran paz. Pasábamos horas en el viejo cobertizo, rodeados de mapas, bocetos y el olor terroso de la tierra recién trabajada. La confianza entre nosotros era absoluta, una maraña de hilos invisibles que parecían irrompibles. Leo era mi mundo, y yo, su compañera incondicional en esa aventura. Nuestros planes eran audaces, pero nuestra fe mutua era inquebrantable. Cada pequeño avance, cada árbol plantado, cada aprobación de permiso, era una celebración conjunta. La casa, el jardín, y esa parcela de tierra prometían ser el legado de nuestros padres y la materialización de un futuro compartido, forjado con la sangre y el sudor de dos hermanos que se creían uno solo. La gente del pueblo nos veía como un equipo imparable, los hermanos que resurgirían de las cenizas familiares para dar vida a algo hermoso. No sabían que el fuego más devastador aún estaba por llegar. El momento en que mi mundo se detuvo no fue con una explosión, sino con un susurro, un frío glacial que se coló por las grietas de mi confianza. Habíamos estado trabajando sin descanso en el proyecto Raíz Viva, el nombre que le dimos a nuestro santuario botánico. Leo había logrado asegurar un inversor clave, un empresario de la ciudad con un capital considerable, pero también con una reputación de ser astuto. Recuerdo la reunión, Leo estaba eufórico, sus ojos brillaban con la fiebre del éxito. Yo me sentía un poco incómoda con la frialdad calculada del inversor, pero confiaba ciegamente en el juicio de mi hermano. Él me aseguró que todo estaba cubierto, que los contratos blindaban nuestra propiedad y nuestra visión. Es solo una formalidad, el ara me dijo, abrazándome con fuerza. Ahora sí, nuestro sueño es una realidad. Unos meses después, las cosas empezaron a sentirse extrañas. Leo se volvió esquivo. Las llamadas con el inversor eran cada vez más secretas, y sus explicaciones, más vagas. Yo notaba pequeñas ausencias de dinero de las cuentas del proyecto, que él justificaba como gastos operativos imprevistos. Mi corazón empezó a latir con una cadencia diferente, una melodía de ansiedad que nunca había conocido. Un día, mientras buscaba un plano antiguo en el estudio de Leo, encontré un sobre olvidado debajo de una pila de papeles. Dentro había un documento. No era un contrato, sino un pagaré. Un pagaré enorme, a su nombre, con nuestra parcela de tierra como aval. Y la fecha era de semanas antes de que el inversor entrara en el proyecto. Mis manos temblaron tanto que el papel se arrugó en mis dedos. No entendía. ¿Para qué un pagaré? ¿Por qué la tierra como aval, si ya teníamos un inversor? La duda se sembraba en mi mente como una semilla venenosa. No dije nada de inmediato. Fui directamente al ayuntamiento, donde los viejos archivos conservaban la historia de cada pedazo de tierra. Y allí, en letras pequeñas, en un registro público que cualquier ciudadano podía consultar, estaba la verdad. Leo había hipotecado la tierra. No para el proyecto Raíz Viva, sino para saldar una deuda personal de juego que había contraído años atrás y que había ocultado celosamente. La inversión del empresario no fue para el proyecto, sino para rescatar la hipoteca que Leo ya había tomado sobre la propiedad familiar. Y en la letra pequeña del contrato con el inversor, se estipulaba que, en caso de incumplimiento de cualquier cláusula,
la propiedad pasaría directamente a él. El aire se me fue de los pulmones. No fue el dinero. Fue la mentira. Fue el engaño. Sentí como cada fibra de confianza que me unía a Leo se rompía en 1000 pedazos. No solo había puesto en riesgo nuestro hogar, nuestro sueño, la memoria de nuestros padres, lo había hecho con una frialdad y un cálculo que yo nunca le habría atribuido. Y lo peor, lo había hecho a mis espaldas, sabiendo que yo jamás lo habría permitido. Que hubiera destrozado nuestro futuro por una adicción secreta era insondable. Regresé a casa con el documento en la mano, el corazón convertido en una piedra fría. Cuando lo confronté, sus ojos se llenaron de pánico, luego de una furia desesperada. Negó, gritó, intentó manipularme con lágrimas. Era la única forma, el Lara, para salvarnos, para que el proyecto saliera adelante. Pero yo ya no le creía. Su voz sonaba hueca, sus palabras, vacías. Lo que perdí en ese instante no fue solo la tierra, o el proyecto, o el dinero. Perdí a mi hermano. Perdí la idea de seguridad que él representaba. Perdí mi inocencia sobre el amor incondicional entre hermanos. La persona en la que más confiaba, a la que admiraba, a la que había dedicado mis sueños, había sido un lobo disfrazado. Y el dolor era un mordisco tan profundo que sentí que nunca más volvería a respirar con normalidad. Mi mundo, que alguna vez fue un jardín florecido, se había convertido en un campo yermo, arrasado por una traición silenciosa e implacable. El colapso fue instantáneo y total. La casa, que antes era un refugio, se convirtió en una prisión de paredes invisibles. Cada rincón, cada objeto, cada aroma me recordaba a Leo, a la promesa rota, al futuro que se había desmoronado. El jardín, antes mi santuario, ahora era un cementerio de sueños, cada planta marchita en mi mente. La noticia de que habíamos perdido la propiedad por las deudas de mi hermano se esparció como un reguero de pólvora en el pueblo. Las miradas de lástima, los murmullos, el estigma de la bancarrota familiar, todo se me clavaba como agujas. La vergüenza era una capa pesada que me ahogaba. Leo desapareció. Literalmente. Una mañana simplemente no estaba. Se llevó lo poco de valor que quedaba y se desvaneció, dejándome sola con las deudas, las miradas y el eco ensordecedor de su traición. Esa ausencia fue el golpe final. Sentí que no solo había perdido un hermano, sino que había sido abandonada en medio de un campo de batalla desolado. La casa se vació de vida, y yo me vacié por dentro. Los días se fundían en noches, las semanas en un borrón interminable. Dejé de comer, apenas dormía. Mi cuerpo se convirtió en un receptáculo de dolor, mis ojos, 2 pozos sin fondo. Pasaba horas sentada en el viejo sofá de la sala, con la espalda apoyada contra la pared fría, observando una pequeña grieta en el techo. Había estado observándola durante semanas, como si esa grieta contuviera todas las respuestas. En ese silencio sepulcral, en la absoluta quietud de mi miseria, escuché una voz. No era externa, era interna. Era mi propia voz, pero sonaba ajena, lejana, casi inaudible. Solo dijo una palabra: basta. Al principio, la ignoré. ¿Basta de qué? ¿De respirar? ¿De sufrir? Pero la palabra se repitió, un eco persistente en el vacío de mi mente. Basta, el Lara. Y esta vez, la voz tenía una fuerza inusitada. Era la voz de mi niña interior, la que aún creía en los cuentos de hadas y en la justicia. Era la voz de mi madre, recordándome la resiliencia de la tierra. Era la voz de mi yo más profundo, exigiendo ser escuchada. De repente, sentí un chispazo eléctrico recorrer mi cuerpo, un espasmo, un temblor. Era la vida, abriéndose paso a través de la densa niebla de mi desesperación. Me arrastré hasta el baño, y me miré en el espejo. Mis ojos hundidos, mi cabello enmarañado, mi rostro pálido y demacrado. Un fantasma. Pero esta vez, al verme, no sentí lástima, ni asco, ni vacío. Sentí una furia helada, una rabia contenida. ¿Qué haces contigo, el Lara?, me pregunté a mí misma, con la voz apenas audible. ¿Vas a dejar que su traición te consuma por completo? ¿Vas a dejar que la historia de tu vida termine aquí, en esta casa vieja y vacía, con tu alma hecha jirones? La imagen de Leo, su cara mentirosa, su huida, se proyectó en mi mente. Y por primera vez, no sentí solo dolor, sino un profundo desprecio. Un desprecio no solo por él, sino por la versión de mí misma que había permitido ser destruida de esa manera. Ese fue el punto de inflexión. En ese instante, algo se rompió dentro de mí, pero no para caer más hondo, sino para liberar una fuerza dormida. Comprendí que no podía cambiar lo que Leo había hecho. No podía recuperar la tierra perdida, ni el tiempo, ni la inocencia. Pero podía cambiar mi reacción. Podía negarme a ser una víctima eterna. Podía elegir la vida sobre la muerte en vida. No se trataba de perdonarlo a él, al menos no aún. Se trataba de perdonarme a mí misma por haber permitido que su acto me definiera. Se trataba de reclamar mi poder, mi agencia. Me puse de pie, tambaleante al principio. Mi cuerpo dolía, mis músculos protestaban. Pero en mi mente,
Una decisión férrea se había tomado. Ya no me arrastraría. Ya no me escondería. Iba a levantarme de nuevo. No sabía cómo, ni cuándo, ni qué forma tomaría mi resurrección. Pero esa chispa, esa voz insistente, me había encendido una llama. Una llama tenue, casi invisible, pero que prometía incendiar el camino hacia la curación. El basta no era un final, sino un comienzo. El comienzo de mi propia guerra, la guerra por mi alma, por mi propia existencia. Y esta vez, no la libraría por nadie más. La libraría por el Ara. La reconstrucción no fue lineal, ni rápida, ni indolora. Fue un proceso brutal, desordenado, lleno de recaídas y victorias minúsculas. El primer paso fue el más difícil, limpiar. No solo la casa, que estaba cubierta de polvo y telarañas, sino también mi propio cuerpo y mi mente. Me duché por primera vez en días, sintiendo el agua caliente lavar no solo la suciedad, sino también las capas de desesperación. Después, empecé a mover los muebles, a abrir las ventanas, a dejar que el aire y la luz entraran. Cada objeto que tocaba, cada superficie que limpiaba, era un acto simbólico de purga. Tiré los viejos bocetos de raíz viva, no con rabia, sino con la conciencia de que eran parte de un pasado que ya no me definía. Necesitaba espacio para lo nuevo. Luego, vino la conexión con el exterior. Al principio, solo salía para comprar lo indispensable. Las miradas de lástima seguían allí, pero mi determinación recién descubierta actuaba como un escudo. Empecé a caminar por el pueblo, a observar a la gente, a escuchar sus conversaciones. Me obligué a responder los mensajes de mis amigos, a aceptar sus invitaciones a tomar un café. Cada interacción era un pequeño escalón fuera del abismo del aislamiento. Me di cuenta de que no estaba tan sola como creía, que había manos dispuestas a levantarme si yo lo permitía. Pero la verdadera sanación comenzó cuando volví al jardín. El viejo jardín trasero, el que Leo y yo habíamos soñado con transformar. Estaba descuidado, cubierto de maleza, pero aún respiraba. Las rosas silvestres se aferraban a las paredes, los viejos manzanos seguían dando frutos, aunque pequeños y agrios. La tierra misma me llamaba. Sentí una necesidad imperiosa de tocarla, de sentirla en mis manos. Empecé a arrancar la maleza, no con fuerza bruta, sino con paciencia. Cada hierba arrancada era una emoción negativa que liberaba. Cada clavo oxidado retirado, un resentimiento que soltaba. No lo hacía por un proyecto comercial, no. Lo hacía por mí. Porque la tierra era mi reflejo, y sanarla era sanarme. Me sumergí en el estudio de las plantas con una intensidad renovada. No la botánica comercial, sino la ancestral, la que hablaba de resiliencia, de curación, de adaptabilidad. Aprendí sobre plantas que florecían en terrenos áridos, sobre árboles que resistían las tormentas, sobre raíces que se aferraban con tenacidad. Y, lo más importante, aprendí sobre las propiedades curativas de la naturaleza. Los aceites esenciales, las infusiones, los remedios herbals. Descubrí una pasión aún más profunda, una que no dependía de socios o inversores, sino de mi propia conexión con la tierra. Fue una revelación. Podía crear valor, podía curar, podía encontrar propósito, no en grandes construcciones, sino en la esencia misma de lo que me rodeaba. Mi pequeño jardín se convirtió en un laboratorio personal. Empecé a experimentar con la destilación de aceites, la creación de ungüentos. Mis manos, antes débiles y temblorosas, se fortalecieron y se volvieron hábiles. El aroma de lavanda y romero llenaba la casa, un bálsamo para mi alma herida. La gente del pueblo, intrigada por mi renacimiento, empezó a acercarse. Me preguntaban por mis ungüentos para la piel, por mis infusiones para el insomnio. Al principio, dudé, pero luego entendí que al ayudar a otros, me ayudaba a mí misma. La interacción, el reconocimiento, el propósito, eran los nutrientes que mi alma marchita necesitaba. No se trataba de venganza contra Leo, sino de la más profunda forma de autocuración. La reconstrucción de mi vida no fue un ascenso a la cima, sino un arraigamiento profundo en mi propia esencia. Me convertí en la jardinera de mi propia alma, podando lo viejo para que lo nuevo y más fuerte pudiera crecer. La verdadera prueba de mi reconstrucción llegó en forma de una carta. Un aviso de desahucio. El nuevo propietario de la parcela, el inversor que había comprado nuestra tierra tras la ejecución de la hipoteca de Leo, había decidido demoler la casa para construir un complejo turístico de lujo. El plazo era de un mes. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Era el pasado volviendo, amenazando con arrasar el pequeño oasis de paz que había logrado construir en el jardín y en mi vida. Las viejas heridas se abrieron por un instante, el miedo a perderlo todo de nuevo, a ser borrada. Pero no me quedé paralizada. No me hundí. La Elara de hoy no era la misma que se había arrastrado por el suelo. Respiré hondo, sentí la tierra bajo mis pies, el pulso de las plantas en mi pequeño jardín curativo. No podía evitar que demolieran la casa, pero podía elegir mi respuesta. No quería enfrentar al inversor en una batalla legal inútil, no quería darle el poder de arruinar mi paz de nuevo. En cambio, decidí que mi respuesta sería una despedida,
un acto de amor y cierre, no de conflicto. Organicé un día de despedida del jardín olvidado. Invité a todo el pueblo. La noticia se corrió rápidamente. La gente, que había seguido mi proceso de resurgimiento, respondió con un apoyo abrumador. El día llegó, el sol brillaba sobre el jardín que, a pesar de la inminente demolición, lucía más vivo que nunca con las nuevas plantas que había cultivado. La casa, aunque vacía, emanaba una dignidad silenciosa. Fui al centro del jardín, donde se alzaba el viejo roble, el mismo árbol bajo el que Leo y yo habíamos sellado nuestra promesa. Miré a la gente que se había reunido, rostros familiares, algunos curiosos, otros llenos de una sincera admiración. Respiré hondo y empecé a hablar. No hablé de Leo, ni de la traición, ni de la injusticia. Hablé del amor que sentía por esa tierra, por los recuerdos, por los sueños. Hablé de cómo el dolor puede ser una semilla para un nuevo comienzo, de cómo la traición, aunque desgarra, también puede revelar una fuerza interior insospechada. Hablé de mi propio renacimiento, de cómo el jardín me había curado, y de cómo las plantas se habían convertido en mis maestras. Al final de mi discurso, levanté en alto una pequeña maceta con una de las plantas más resistentes de mi jardín, una que florecía incluso en las peores condiciones. Esta planta, dije, con la voz firme y llena de emoción, es un símbolo de lo que he aprendido aquí. No importa cuánto nos arranquen de nuestra raíz, siempre podemos volver a crecer, en otro lugar, más fuertes, más sabias. Este jardín termina hoy aquí, pero el conocimiento, la resiliencia y la paz que he encontrado, eso viaja conmigo. Y eso, nadie puede quitármelo. Mientras la gente aplaudía, sentí una presencia a lo lejos. Era Leo. Estaba de pie al borde del jardín, oculto entre los arbustos, su rostro demacrado. Nuestros ojos se encontraron por un breve instante. No había rabia en mi mirada, ni la sed de venganza que alguna vez me carcomió. Solo una tristeza serena, y quizás, una profunda comprensión. Entendí que él también era una víctima de sus propias decisiones, un alma perdida. No lo perdoné por lo que hizo, pero lo liberé de mi resentimiento. Lo liberé a él, y me liberé a mí misma. Era un adiós, no de ira, sino de trascendencia. Al día siguiente, mientras las máquinas comenzaban a rugir para demoler la casa, yo ya no estaba allí. Había empacado lo esencial, mis herramientas de jardinería, mis libros de botánica, y una pequeña maceta con esa planta resiliente. Había encontrado un pequeño terreno en las afueras, un lugar humilde, pero con tierra fértil y un arroyo cristalino. Mi liberación no fue la recuperación de lo perdido, sino la libertad de no necesitarlo. La paz no llegó con una disculpa, sino con la conciencia de mi propia fuerza inquebrantable. El dolor fue el cincel que esculpió mi alma, transformando una víctima en una creadora. Mi verdadero legado no era una casa o un jardín, sino la capacidad de florecer en cualquier terreno, de llevar mi propio santuario interior a donde fuera.